Bendecido 23 de agosto para ti, que la paz de Dios pueda estar rodeando tu vida, tu familia y todos tus planes tengan éxito, Maris. Gracias, Sarita, por esa bendición que nos das hoy. Yo me incluyo en tu bendición. Claro que sí. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de reconocer que todos los días es una oportunidad para recibir bendiciones de Dios. Bueno, les saludamos con todo nuestro cariño. Gracias porque siempre están allí escuchando estos devocionales. Gracias a aquellas personas que también comparten. Y sigan compartiendo porque son mensajes que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual y también nos ayudan en nuestras relaciones de los unos con los otros, Sarita. Así es, Omaris, y el día de hoy tenemos un título especial y también de alerta, de alarma, vínculos peligrosos, Omaris. ¿Crees que a veces tenemos vínculos peligrosos? Yo creo que sí. De hecho, creo que tuve vínculos peligrosos en la adolescencia. Maris, y es que a veces hay negocios que no nos convienen, personas que no deberíamos de estar hablando con esas personas, y hay cosas que nosotros como seres humanos no deberíamos de estar involucrados con ellos como hijos de Dios. Pero vamos a orar en este momento. Sí, la situación es que siempre que hablamos de vínculos peligrosos nos imaginamos cosas muy como muy grandes, como muy malas, como muy salidas de lo que nosotros consideramos bueno, ¿cierto? Pero no solamente son esas cosas muy malas, algunas son cosas que no se ven tan malas, pero que sin embargo son vínculos peligrosos. Sí, tenemos amigos que a lo mejor nos incitan a hacer cosas que no deberíamos de hacer, nos aconsejan mal, y yo creo que tenemos que tener muy en cuenta esto, y la matutina justamente el día de hoy nos va a estar hablando de estos vínculos peligrosos que podemos llegar a tener. Omaris, antes de orar, vamos a buscar en nuestra Biblia 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo creo que tenemos que estar muy atentos a este consejo que Dios nos dio, Maris. Sí. Y a veces ponemos yugo desigual nada más en el contexto del matrimonio, pero esto incluye en todos los ámbitos de nuestra vida. Claro, Sarita, incluye en nuestras amistades, incluye en las personas con las que nosotros entramos a hacer una sociedad, incluye muchos aspectos de la vida. Vamos a orar, vamos a pedirle sabiduría al Señor, porque vamos a leer hoy un tema bastante delicado y que cada uno de nosotros debemos de tener ojos abiertos y dispuestos a entender. Oremos. Señor, gracias porque nos amas, gracias porque estás con nosotros en este momento, Señor. Queremos entender cuáles son esas amistades, cuáles son esos vínculos peligrosos que nosotros estamos sosteniendo el día de hoy. Danos sabiduría en esta matutina porque queremos seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a dar inicio, Sarita. Dice que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, fue coronado rey de Israel para que fuera luz a las naciones vecinas. Él podría haber cumplido ese propósito si hubiera practicado lo que conocía de Dios y si hubiese sido obediente. Satanás, atento a los resultados de su obediencia en los primeros años de su reinado, lo sedujo con los traicioneros vínculos que minarían su lealtad a los principios de Dios. Satanás siempre tan astuto, buscando cómo hacernos caer. Dice que Salomón comenzó su camino decadente casándose con la hija del faraón, argumentando de que se convertiría. Así rechazó las sabias providencias divinas para mantener la pureza del pueblo e incumplió la orden: sepárense. Pero fíjate, Omaris, que dice, la esposa egipcia de Salomón, de hecho, se convirtió. Así que sí pasó de esta manera como él lo había dicho. Pero, hay un pero, perdiendo de vista la fuente de su poder y gloria, Salomón siguió manteniendo vínculos peligrosos con vecinos paganos. Cuando relativizamos el absoluto, así dice el Señor, y lo sustituimos por nuestras diminutas y relativa inteligencia, abrimos las puertas a los errores subsecuentes e influenciamos a otros para mal. El pueblo, al ver que el rey mantenía vínculos con los enemigos de Dios y al estar confundidos en cuanto a cuál era el culto verdadero y cuál el falso, terminó creyendo que los casamientos con paganos eran una práctica común, perdió su rechazo por la idolatría y adoptó costumbres paganas.
Las nuevas madres idólatras de los israelitas enseñaban a los hijos a observar ritos paganos y la fe de los hebreos se transformó en una confusión de ideas. Más allá de los arriesgados matrimonios con incrédulos, podemos involucrarnos en otros vínculos peligrosos con la ingenua excusa de ayudar a dar testimonio. Así podemos terminar sacrificando principios, cediendo a la tentación y separándonos de Dios, algo que no habíamos imaginado. Debemos ser luz al mundo y sal en la tierra, pero muchas veces esa misión es perjudicada al cuestionar las orientaciones divinas y rebajarlas a nuestro modo de ver las cosas. Por necesidades afectivas, algunas mujeres se unen a compañías profanas, falsas amistades que ignoran errores y relaciones íntimas gobernadas por pasiones y no aprobadas por Dios. En sus vínculos peligrosos, Salomón adquirió oro, plata y prosperidad, pero todo eso lo llevó a la ruina. No podemos ignorar la palabra de Dios y creemos que no cosecharemos las consecuencias. Si fuiste o estás siendo seducida por un vínculo peligroso, detente. Obedece la palabra de Dios, que es la única seguridad y guía infalible. Amén. Qué matutina esta, Sarita, para sacar tantas lecciones. Yo creo que hoy nos toca aprender muchas cosas. Maris, a mí mi mamá siempre me decía y me sigue diciendo, el que anda en la miel, algo se le pega. Y uno puede decir, no, pero es que no pasa nada. Él con sus creencias, yo con las mías, o él con su forma de actuar, yo con las mías, pero eso no limita que seamos socios o que seamos amigos. Pero siempre terminamos permeándonos uno del otro. Y usualmente es más las cosas malas las que se pegan que las cosas buenas, Maris. Sí, pero mira que cuando el texto nos dice que no os unáis en yugo, tenemos que entender que yugo, ahora que tú dices las cosas malas se pegan, lo que pasa, el texto apunta a que un yugo es una relación muy profunda que nosotros tenemos con otras personas, porque cuando hablamos de yugo, el yugo es una pieza, o era, no sé si todavía la utilizan, de pronto en algunos países todavía utilizan el yugo, es una pieza de madera que une a dos bestias. A dos bestias, sí, las unen, ¿cierto? Entonces la colocan en el cuello de los bueyes y eso la usan para que ellos trabajen juntos, ¿sí? Quiere decir que si un buey tira para allá, el otro obligatoriamente tiene que tirar para la dirección, para la derecha, por decir. Y si tira para el otro lado, también tiene que tirar. O sea, estos animales entonces tienen que ir siempre al mismo ritmo, tienen que tener una fuerza similar y tienen que caminar en la misma dirección. Quiere decir que cuando el texto nos dice que no nos unamos en yugo, es que nosotros hacemos unas relaciones profundas. No se refiere de pronto al amigo, a esa amistad que no es tan profunda, ocasional. No. Esas relaciones profundas con las que tú quieres caminar en la misma dirección, con las que tienes un propósito de vida, con las que tienes esa relación. De eso nos tenemos que cuidar mucho, Sarita, porque nos van a terminar llevando hacia donde ellos nos quieren llevar, ¿sí? A mí me llama la atención mucho que cuando Salomón se casó con esta egipcia, era la hija del faraón. Ajá. Él dijo, la voy a convertir. Y de hecho, la matutina nos dice que se convirtió. Pero fíjate, de pronto él pensó, ella se convirtió, no pasó nada, pues no vio como los resultados de haberse casado con ella. Y la matutina nos sigue diciendo que entonces él siguió teniendo vínculos con paganos. Es decir, Dios te da la oportunidad de que esa persona se convierta, pero no para que tú sigas cometiendo el mismo error. No es para eso, o sea, es para que de pronto tú de alguna manera, como Dios es experto escribiendo en líneas torcidas, entonces de alguna manera tú reconozcas, lo hice mal, gracias a Dios que no me fue tan mal, pero no, Salomón no conforme, ya se convirtió la esposa, pensaría que era muy fácil y siguió manteniendo relaciones con paganos, porque una relación nos va llevando a otra relación. Yo creo, Maris, que al leer esta matutina, por lo menos en mi caso,
caso, tenemos que analizar nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestras sociedades y empezar a identificar cuáles son esas amistades que nos suman y cuáles son esas amistades que nos restan, cuáles son esas amistades que nos llevan a Dios, cuáles son esas amistades o relaciones que tenemos nosotros que nos alejan de Dios. Y sabes, Omar, es que a veces nosotros simplemente lo relacionamos con personas, los que pertenecemos a alguna denominación y vamos a una iglesia, decimos, bueno, los que son de mi iglesia y los que no son de mi iglesia. Pero sabes que hay personas también dentro de tu iglesia que no te suman, que viven su relación con Dios de una manera totalmente diferente a la tuya y que probablemente asisten a la misma iglesia, pero que tienen cosmovisiones totalmente diferentes. Y yo creo que eso también tenemos que prestarle atención, porque con esas personas nosotros bajamos la guardia. Quizás cuando estamos en relaciones con alguien de otros principios, de otras creencias, estamos siempre a la defensiva, alerta, no, cuidado. Pero al principio podemos estar así, pero si seguimos en esa, manteniendo una relación muy estrecha con esas personas, empezamos a bajar la guardia. Bajamos la guardia, tienes razón. Pero, Omaris, yo creo que es importante que nosotros evaluemos y profundamente identifiquemos cómo es nuestro comportamiento con esas personas, hasta qué punto nos está llevando, y Omaris, a recordar que lo que vale la pena es siempre luchar para que nuestro camino vaya por el camino correcto. Exactamente, que las personas que nosotros, que están con nosotros, nos ayuden de alguna manera a crecer. Y como estamos en un contexto espiritual, que esas personas de las que nosotros nos rodeamos nos ayuden a crecer espiritualmente. Hay un punto, Sarita, que a mí me llama mucho la atención, y es cómo un líder puede tener una influencia tan poderosa en su pueblo. Y aquí vemos a Salomón, un hombre que cuando el pueblo ve que él tiene relaciones, establece vínculos con paganos, ellos empiezan a perder también el horizonte, empiezan a ver que ellos también pueden, de alguna manera se sienten como con la libertad de también establecer relaciones con paganos. Se pierde la identidad, Omaris. Eso es lo que pasa, se pierde la identidad. Sí. Y aquí vemos nosotros a ese pueblo que pierde de alguna manera esa identidad, como tú dices, y empiezan a establecer relaciones que Dios no les había permitido hasta ese momento. Y hay otra parte interesante cuando nos dice que las nuevas madres idólatras ahora empezaron a enseñar a sus hijos a observar también ritos paganos. Mira los resultados, Sarita. Nosotros a veces creemos que el vínculo que yo establezco, ese vínculo en yugo desigual, solo me va a afectar a mí. No, cuando tú estableces vínculos que no debes establecer, afecta también a tu familia y a tu generación. A tu generación. Ese vínculo afectó a Salomón, pero afectó a todo el pueblo y no solamente a la generación que estaba allí, sino a la generación siguiente, porque ahora estas madres le fueron los ritos paganos a sus hijos. Mira cómo puede trascender escoger una mala persona para que esté, o una persona, no digamos mala persona, porque a veces hay personas buenas, pero no tienen la misma creencia, exactamente. ¿Cómo puede afectar no solamente a ti, sino a tu generación? Omaris, creo que ignoramos la voz de Dios y empezamos nosotros a apaciguar esa voz que llega a nuestra mente, que es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, que nos está alertando, y empezamos a decir: no pasa nada, yo controlo esto, yo me doy cuenta, yo voy a poner límites, y empezamos nosotros a tratar de justificar la situación, y cuando nos damos cuenta, porque yo me imagino que si desde un principio se hubiese llegado con la idolatría y enseñarle a tus hijos esto y lo otro, de una vez enseguida dice, no, presta atención, así no va a ser, cuidado con esto, pero como era poquito a poquito, se va introduciendo, paso a paso, se va justificando, bueno, pero si lo miras de este lado no es tan malo, y entonces poco a poco nos vamos involucrando en creencias que no nos pertenecen, aceptando y practicando cosas que nosotros creemos que no deben practicarse. Así es, Sarita, y es que el yugo va a determinar la dirección por la que tú vas el camino por donde vas a andar. El yugo te va a ir direccionando.
te va a ir determinando eso. Además de eso, el yugo también va a afectar tu fuerza, porque nosotros a veces, como tú dices, no, yo puedo con eso. No, Sarita, cuando el yugo es desigual, el avanzar es difícil. Así es. Ponte a pensar en estos animales, si hay uno que tiene más fuerza que el otro, uno termina sobrecargado, un animal va a terminar desgastado y pues de pronto enfermo, tratando de sobrellevar al otro, ¿cierto? Hay más cansancio, hay conflictos constantes, hay desviación del camino, y yo creo que este matinal es muy interesante para estos momentos cuando nosotros aceptamos todo, creemos que no está mal unirme con otras personas que no comparten mi misma fe, porque yo lo puedo sobrellevar. Yo creo que esta matutina está muy, muy acertada para este momento. Omar, y es que yo creo que tenemos que analizarnos que no solamente se trata de con quién estamos relacionándonos, sino en quién nos estamos convirtiendo por esas relaciones que nosotros estamos teniendo. Y cuando llegamos a ese punto tenemos que analizar que algo que tenemos que proteger es nuestra integridad, nuestra relación con Dios, nuestra salvación y por supuesto cómo todo nuestro contexto, nuestros hijos, familiares, las personas que nosotros influimos, de qué manera se están viendo afectadas también por nuestras relaciones. Omar, yo creo que podemos hacer una resolución el día de hoy y es escribir allí en el chat, vamos a escribir Señor, ayúdame a escoger mis relaciones. Amén, Sarita. Y creo que cuando nosotros escogemos relaciones intencionalmente, no porque veo la oportunidad, porque me puede ayudar, porque aquí o por esto, sino cuando intencionalmente yo escojo mis relaciones, creo que vamos a tener más éxito en cualquier negocio o cualquier relación que tengamos que hacer. Así es, Sarita. Entonces te invitamos a orar y a pedir la dirección de Dios, porque de verdad que Satanás siempre va a tratar de ponernos personas encantadoras a nuestro lado, negocios encantadores, pero tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber con quién me uno y con quién no me uno. Oremos. Gracias, Señor, te damos en este día porque tú siempre tienes un consejo apropiado para nosotros. Y en este momento oramos, Señor, por si hay alguna persona que está teniendo relaciones equivocadas, tú les puedas abrir sus ojos, quitar sus vendas y, Señor, que puedan caminar por donde tú deseas que caminemos. Te pedimos, oh Señor, que tú nos des de tu Espíritu Santo y que podamos tener la claridad para que nosotros podamos elegir acertadamente a nuestros amigos, a los vínculos que tenemos con otras personas, que todo, oh Señor, sea dirigido por ti y de acuerdo a tu voluntad. Amén. Que busquemos personas que sumen a nuestra vida, que sumen a nuestra vida espiritual, que nos hagan crecer espiritualmente y que nos ayuden a transitar por el camino que conduce a la vida eterna. Gracias, oh Señor, porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén.